Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Héctor David desde la República Dominicana. Queremos traerte una palabra de salvación, una palabra de vida eterna. Y queremos leer en el libro de Romanos capítulo 8, verso 5. Y dicen así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos leído en esta hora, amado. Y queremos hablar la debilidad en la carne. La debilidad en la carne, amado. Nosotros sabemos, amado, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque la carne, lo designio de la carne, trae muerte, gloria al Señor, tanto espiritual como física. Porque dice que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque todo lo que la carne hace y todo lo que conlleva a la obra de la carne es muerte. Porque la carne no respira ni hace las cosas que el espíritu necesita para vivificar dentro de ti. Cuando tú haces las cosas de la carne, ¿verdad? Cuando tú estás débil en la carne, te pasan muchas cosas, muchas situaciones, muchas cosas, amado, que este mundo te ofrece. Porque siempre el enemigo te va a ofrecer diferentes tipos de ofertas para que tú puedas caer en ella y al final pierda tu alma. Porque todo lo que la carne piensa, la carne no piensa en cosas buenas. La carne lo que piensa en comer. La carne lo que piensa es en tener intimidad. La carne lo que piensa en vanidad. La carne lo que piensa en odio, en rencor, en diferentes tipos de pleito, contienda, amado. Y eso es lo que está pasando. Que los que están en la carne no piensan en el espíritu. No piensan conforme al espíritu. Porque la carne lo que respira es pecado. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que la carne, lo que piensan en la cosa, en la carne, lo que son de la carne, piensan en la cosa de la carne. Tú nunca vas a ver una gente fuera del evangelio pensando en buscar a Dios. Entonces, amado, hay mucha gente que se ponen a juzgar y se ponen a hablar cosas que en vez de orar, lo que se ponen es a juzgar y a decir ciertas cosas de ciertos hermanos o de hermanas, o de pastores o de príncipes. Y vemos, gloria al Señor, que cuando el hombre está débil comete mucha locura. Comete cosas, amado, que después se quiere arrepentir. Pero ya, gloria al Señor, ha venido sobre él los juicios. A veces, gloria al Señor, alabanza. A veces los juicios no vienen por ciertas cosas. A veces los juicios también vienen, amado, por causa del propósito de Dios en nuestra vida. Porque Dios, cuando nosotros nacimos, ya Dios nos determinó en un oficio espiritual. Porque Dios no nos trajo aquí, nosotros no nacimos de balde, nosotros nacimos con una asignación. Lo que pasa es que mientras nosotros estemos en la carne, vamos a ser débiles. Porque dice la Biblia que la carne es débil, mas el espíritu siempre está dispuesto. El hombre que está en la carne no piensa en Dios, piensa en su bienestar, piensa en comer, piensa en matar, piensa en robar. ¿Cómo es que la gente roba? Gloria al Señor.
¿Por qué la gente roba? Porque está en la carne. Porque eso, mira, el pecado, dice la Biblia, que está condenado en la carne. Todo lo que tú ves que saca el hombre es porque está ahí. Porque aunque tú aceptes a Cristo, eso no significa que ya tú estás libre del pecado, porque la carne está, el pecado está condenado ahí, dentro. Todos esos deseos que tú sientes, todas esas cosas, todo eso está ahí, porque eso es parte del hombre. Por eso quiero traer un mensaje también acerca del enemigo verdadero del hombre. Porque a veces nosotros pensamos que es Satanás directo. Satanás no es el enemigo más fuerte. El enemigo más fuerte eres tú. Eso es este otro tema. Gloria al Señor. Pero estamos hablando de la debilidad en la carne. Bendito sea el Cordero. ¿Por qué el hombre se debilita? Porque a veces estamos más ocupados en las cosas de la carne más que del espíritu. Nosotros a veces estamos ocupados en nuestros quehaceres, estamos ocupados en hacer todas las cosas, ¿verdad? Menos hacer las cosas del espíritu. Mientras estemos alimentando la carne, haciendo todas las cosas de la carne siempre va a estar alimentada. La carne siempre te va a llevar a pecar. Porque la Biblia dice que la carne, aunque pueda, no puede agradar a Dios. Por más que la carne quiera, por eso dice la Biblia, ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que lo que practica tales cosas, lo de la carne, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Porque todo lo que la carne practica es suciedad delante del Señor. No es algo bueno. La carne nunca va a pensar en el espíritu. La carne siempre va a querer comer, no ayunar. La carne nunca te va a permitir a ti leer la palabra, ni pensar en Dios, ni pensar en tu salvación. La carne va a querer saciar su deseo. La carne todo el tiempo, dice la Biblia, que no se arrepiente. Bendito sea el Cordero. Si tú te llevas de la carne, alimentando la carne, haciendo esto, haciendo aquello, gloria al Señor, trabajando, metido todo el tiempo en las cosas de la carne. Por eso dice la Biblia, el ocuparse de la carne es muerte. Gloria al Señor. Porque la muerte, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida y con todo eso, el afán de buscar dinero, el afán de salir hacia adelante, el afán de ser rico, todo eso son pensamientos de la carne, todo eso es ocuparse de la carne. Entonces, mientras tú estás ocupado en la carne se está alimentando y está tomando más beneficio que el espíritu. Y la carne nunca se va a arrepentir de lo que está haciendo. Cuando tú te vienes a arrepentir es porque el espíritu entró en ti. Bendito sea el Cordero. Por eso, amado, nosotros tenemos que entender, cuando una persona está débil, esa persona no se vale de sí mismo. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque mientras la carne está fortalecida, la carne va a hacer lo que ella quiera. Por más que tú quieras refrenar, por más que tú quieras agarrar esos deseos, no te va a permitir. Porque el espíritu está muerto. Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte. Porque todo lo que hace la carne, ¿qué es? Vanidad. La carne lo que quiere es tener la casa bonita. La carne lo que quiere es comer. La carne lo que quiere es dormir. Nunca la carne te pide Cristo. Nunca la carne te pide buscar a Dios. Si tú te llevas de la carne, tú te quedas en tu casa y nunca vas a la iglesia. Nunca vas a buscar a Dios. Todo el tiempo tú vas a tener ocupación debajo del sol. ¿Por qué? Porque eso es lo que respira la carne.
Eso es lo que la carne te pide. Tú no ves que la gente allá afuera, ¿qué es lo que le pide la carne? Cerveza, pide muerte. El delincuente, ¿qué es lo que respira? Muerte, extorsión. Esos son ocupaciones en la carne. Por eso es que la carne no puede heredar el reino de Dios. Por eso dice la Biblia que seremos transformados. Porque la carne no puede heredar el reino de Dios con esos homicidios que piensan. Gente, gloria al Señor, que piensan descuartizar. Gente que piensan matar. Gente que tienen odio en su corazón, que no perdonan. Gente con desconfianza, que no confían en nadie. Yo no te estoy diciendo que confíe en todo el mundo. Pero usted tiene que entender, gloria al Señor, que todo lo que la carne te pide no es Dios. Lo que la carne te pide es sus deseos. Y los deseos de la carne, que es muerte. Porque cuando tú te ocupas de la carne, tú lo que piensas en chisme, tú lo que piensas en darle para abajo a la gente, tú lo que piensas es en discutir, tú lo que piensas es, bendito sea el Cordero, en hacer un lío, amado. Entonces ahí tú te das cuenta que tú estás en la carne, porque tú no reflexionas, que tú dices, wow, pero no puedo matar a fulano, no puedo darle un tiro, no puedo hacer esto. Bendito sea el Cordero. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está dentro de ti. Lo único que refrena la carne debajo del sol se llama el Espíritu Santo. Por eso es que tú ves que hay gente que caen preso en la cárcel. Por eso es que tú ves que una gente no tiene corazón para matar a otro. Ve a uno que está herido ahí abajo y no le hace caso, sigue hacia adelante. Lo que se pone a grabar, porque está en la carne. Porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. No, yo no puedo agarrar a porque cuando viene a ver, esta persona viene y me meten preso pensando que fui yo que lo maté. Claro, porque es que tú estás pensando en la carne. Tú no estás pensando en esa vida que está ahí tirada. Alabanza sea el Cordero. Amado, hay muchas cosas que la carne hace en su debilidad. Cuando nosotros estamos débiles, por más que nosotros seamos fuertes, por más que nosotros queramos ser fuertes, no vamos a ser fuertes, se nos va a ir de la mano. Porque la carne, mientras está alimentada, la carne va a tomar la decisión que ella quiere. Si tú tienes una conversación, gloria a Dios, íntima, ¿qué va a pasar? Todo eso va a pasar muchas cosas. Porque la carne en un segundo piensa millones de pensamientos, pero no con el bien. Cuando a ti te hacen algo que tú te enojas, ¿qué es lo que tú piensas? Lo que tú piensas en matar, lo que tú piensas en hacer, asesinar, en darle un golpe, en que esa persona no esté bien, desearle la muerte a otro. Tú no reflexionas. Tú no piensas en Dios. Tú lo que piensas en lo que tú estás sintiendo en estos momentos. La carne te dice, mata, eso es lo que tú vas a hacer. La carne te dice, haz esto, haz aquello, y eso es lo que tú vas a ejecutar. Porque tú no estás pensando en el Espíritu. Gloria al Señor. Tú estás pensando en la carne. Por eso dice la Biblia, los que son de la carne piensan en la cosa de la carne. Cualquiera te puede armar un lío en la carne, porque está débil. Porque la debilidad en la carne es incontrolable. La debilidad en la carne te puede llevar a matar a un familiar. La debilidad de la calle te puede mandar, gloria al Señor, a estrangular a una gente por dinero. La debilidad en la carne te puede ser infiel. La debilidad en la carne puede hacer que te lleve a un fracaso, tomando una decisión que te va a llevar al fracaso. El que está en la carne no escucha consejo.
El que está en la carne no escucha consejo de nadie. Por eso usted tiene que tener en cuenta. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Usted tiene que escuchar consejo. Porque si tú no escuchas consejo, fácilmente tú vas a caer en un hoyo. Y tú mismo te vas a enterrar. Porque la Biblia dice que no seas sabio en tu propia opinión. Eso es pensamiento de la carne. Hay gente, gloria al Señor, que no escucha consejo. Ni de su mamá, ni de un amigo, ni de una amiga, ni de su padre, de nadie. Entonces usted está pensando en la cosa de la carne porque usted está en la carne. Usted está en la debilidad de la carne porque si tú no escuchas consejo, tú tienes que escuchar consejo. El que no escucha consejo lleva al fracaso. La carne lo lleva al fracaso, amado. Gloria al Señor. ¿Cuántos fracasos nosotros hemos tenido por causa de no llevarnos de nuestros padres? Por causa de no escuchar consejo, de no prestar atención a lo que nos están hablando. Puede ser que yo esté mal, puede ser que tú estés mal dándome un consejo a mí, pero yo tengo que escuchar lo que tú me estás hablando. Porque todo aquel que hace la voluntad, que le viene, todo lo que le viene a la mente no es bueno, amado. A veces te llegan pensamientos y te llegan ideas. Oye, yo pisando la calle, pisando la iglesia, he escuchado la voz de Satanás que me dice, ve y mátate porque Dios no te escucha. Amado, porque la carne es débil. La debilidad de la carne es débil. Cualquiera puede caer en estos caminos, cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede cometer locuras. Pero el que está en la carne, ¿qué es lo que hace? Critica. El que está en la carne es que te señala. El que está en la carne es que dice que tú eres malo, que tú no sabes, gloria al Señor, que tú no eres nadie, que tú eres maldadoso en tu corazón, porque no escuchan, porque no prestan atención a lo que ellos también están haciendo. Ellos ven que el otro está mal, pero ellos no se ven a sí mismos porque está en la carne. Porque el que está en la carne nada más piensa en su bienestar, no piensa en el bienestar de tu prójimo. ¿Y qué dice la Biblia? Ama aún a tus enemigos. Hay gente que nada más aman con beneficio, que eso es otro tema que vamos a traer. Nada más ama cuando tú le estás dando beneficio, amado. ¿Y qué amor es ese? ¿Cómo tú piensas llegar al cielo? Nada más viendo tu bienestar. ¿Qué aprovecha tú cuando tú nada más tienes tu bienestar y tú no le haces bien a otro? Tú nada más piensas en tu bienestar. Eso no es de Dios, amado. Usted está en la carne todavía. Usted tiene debilidad en la carne. Entonces, si tú te ocupas de la carne, todo el tiempo tú vas a estar en muerte. ¿Por qué tú crees que el impío va a un party, va a una fiesta pagana, antes que a ir a la iglesia? Porque está en la carne. Y la carne no puede agradar a Dios. Por más que quiera, no puede agradar a Dios. Ellos no toman la decisión de soltar la bebida, de soltar todo, porque están en la carne y la carne le está pidiendo romo, le está pidiendo cerveza, le está pidiendo de todo tipo de vagamundería y de cosas. Amado, tú sabes los brujos que andan por ahí haciéndole maldad a otro, de que el vecino le echó una cosa y que si yo, que están en la carne. Por eso es que no pueden asimilar. Entonces hay gente juzgando, diciendo fulano de tal o fulana de tal no es nadie. Porque es así. Es que cuando tú eres débil, amado, cuando tú te debilitas, no importa que tú tengas lo que tengas, tú puedes tener la madurez, tú puedes tener lo que sea. Cuando tú estás débil en la carne no perdona. Cuando llega una debilidad, tú te deslizas por más que tú quieras. Pero Jesús no vino a juzgarte. Jesús vino a levantarte. Por eso tú tienes que vivir en el Espíritu.
Por eso tú tienes que ocuparte del Espíritu. Porque la Biblia dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú vives una vida leyendo la palabra, escudriñándola, cuando tú te ocupas más en la oración, en pedirle al Señor que te liberte, en pedirle al Señor que te sane, en pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a mis prójimos, a mi prójimo, a mis amigos, ayúdame a escuchar consejos. El Espíritu es que te lleva a escuchar consejos. El Espíritu es que te hace devolver del mal. Porque el Espíritu te dice, mira, fulano de tal te dio un consejo, escúchalo. Porque tú no sabes de qué te están librando. Hay gente que no escucha consejos. Hay gente que piensan porque mi mamá me dio un consejo, ya se está metiendo en mi vida. Eso no es así, amado. El que te ama te da consejo de corazón. No se mete en tu vida. Lo que quiere el bien para ti. Pero el que está en la carne no escucha esos consejos. Entonces cuando viene la consecuencia, entonces piensan y dicen, wow, pero ¿por qué no me dejé llevar de mi madre, o de mi padre, o de mi amiga, o de mi amigo? Pero ya es tarde, porque no despertaste, porque no te ocupaste del Espíritu. El Espíritu es que te dice, mira, no vaya por ese camino. Tú sabes las veces que a mí Dios me libró. Yo escuché la voz de Dios. En una ocasión yo iba para la iglesia de Silicio y eran casi las 11 de la noche. Íbamos para la iglesia porque en la iglesia se hace silicio, en la iglesia se acuesta en el piso para machacar la carne. Y escuché esa voz que me dijo, yo iba caminando por la calle y hay un cementerio. El cementerio está en la misma calle, en la calle principal. Y estoy yo por allá. Veo yo a una persona que sale de un colmado que ya lo están trancando porque van a ser las 11 de la noche. Y está oscuro, no hay luz. Y hay un callejón por ahí, por donde está el cementerio. Hay una parte y la calle principal. Pero eso está solitario. Y escucho la voz del Espíritu que me dice, abájate como que tú te estás amarrando los cordones y espera. Y yo obedezco la voz del Espíritu. Cuando veo hacia adelante, la persona que va caminando delante mío, se topeta con otro que está por el callejón. Escucha. ¿Y sabe qué estaban sacando? Un lenguemime. ¿Tú sabes lo que es un lenguemime? Un cuchillo puntiagudo, grandísimo así. Ya tú puedes saber que si yo no me había llevado del Espíritu, si yo había estado en la carne, ¿qué había pasado de mí? Que eso me iban a atracar o me iban a matar por ahí, no se sabe, porque ahí eso estaba solitario, y más el cementerio que está ahí mismo, imagínate, me iban a enterrar ahí mismo. ¿Y qué yo hice? Cuando yo vi eso de lejos, yo me devolví y me fui por el otro lado. Porque cuando tú estás en el Espíritu te avisa y te dice todo lo que tú tienes que hacer. Pero el que está en la carne, el Espíritu le habla y no escucha. El que está en la carne no escucha consejo. El que está en la debilidad de la carne lo debilita y hace diablura y hace muchísimas cosas. ¿Y qué pasa con eso? Que al final la muerte, porque la Biblia lo dice, el ocuparse de la carne es muerte. Mientras tú estés haciendo y deshaciendo y no te ocupas de escuchar mensajes, de escuchar testimonio, de escuchar la voz de Dios, de orar, sacar un tiempo para orar, porque tú nada más saca un tiempo para tu deleite carnales, para tu trabajo, para diferentes oficios, pero para Dios en el día entero, tú no meditas en Dios. Yo mientras estoy en el trabajo, me voy meditando en Dios. Quizá no esté orando, pero estoy meditando y Dios me habla en la mente. Mira esto, mira lo que tú hiciste, mira cómo te ve. Porque la meditación en Dios
Eso es ocuparse del Espíritu. Mientras tú estés en tu trabajo, mientras tú estás caminando, mientras tú estás meditando en Dios. Quizá tú no estás leyendo la Biblia en esos momentos, pero estás meditando en Dios. Y la Biblia dice, mientras esté en la cama, medita para que ponga por obra mi mandamiento. Pero hay gente que no escucha consejo ni siquiera. Hay gente que se deja, que tienen impulso de la carne. Hay gente que son tan bárbaros que todavía están haciendo mal. Oye, a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Amado, para que tú veas cómo están en la carne, cómo están en la debilidad de la carne. Entonces la debilidad de la carne te va a llevar al infierno. Si tú no te sacudes y le das paso al Espíritu, ¿qué va a pasar contigo? Que tu carne, gloria al Señor, se va a perder con todo y alma, se va a perder. Porque la carne no te está guiando hacia un camino equivocado. Entonces, las verdaderas amigas, los verdaderos amigos, gloria al Señor, se dan consejos y se escuchan uno al otro. Los padres nos dan consejos para que escuchemos. Y si tú no le prestas atención, ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar con tu vida? Hay gente que son sabios en su propia opinión, que dicen, no me dé consejo, que yo no necesito tu consejo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que tú, como tú estás en tu propia opinión, tú te vas a ir al precipicio por no escuchar consejo. En una ocasión, hay un pasaje bíblico, no me recuerdo, que había un rey que despreció el consejo de los malos. O sea, de los malos no, de los ancianos. Los ancianos eran aquellos que eran los sabios de antes en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. A lo que le llaman ancianos son aquellos que tienen experiencia ya, que ya Dios trata con ellos. Aquellos que se ocupan del Espíritu, esos son los ancianos. No es por edad, sino por el tiempo que tienen manejando en la cosa de Dios. Y dice la Biblia que este rey no escuchó consejo, fue donde los ancianos y le pidió consejo. Los ancianos le dijeron, mira, al pueblo tú no puedes cargarlo. Tú tienes que alivianarle la carga, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Porque hay gente que te dan buenos consejos. Y más si tiene experiencia. Pero ¿qué pasa? Dice que este rey no se dejó llevar. Porque estos ancianos estaban todo el tiempo en el gabinete del rey. Y ellos sabían cómo se movía, cómo Dios llevaba al pueblo, cómo Dios trataba con el pueblo. Pero ellos que tienen la experiencia y que tienen la sabiduría, le están dando el consejo del lugar porque hubo otro que fracasó. Pero no, sino que el rey se mantuvo, el rey actual, o sea, el rey que ya había muerto. Dice la Biblia que caminó recto delante del Señor. Y como ellos vieron eso, ¿qué pasó? Que ya ellos sabían cómo era que se caminaba delante del Señor. Pero dice la Biblia que este rey no escuchó consejo de los ancianos, sino que se fueron a los jovencitos. Para que tú veas que el que está en la carne piense en la cosa de la carne. Y estos reyes, estos jóvenes, le dijeron, mira, esta gente tú tienes que oprimirlo, tú tienes que ponerle carga pesada, tú tienes que ponerlo, porque esta gente son rebeldes, esta gente son... No escuchó los consejos del verdadero que tenía que escuchar. Porque estaba en la debilidad de la carne, porque estaba en la carne. Y dice la Biblia que este rey hizo todo lo que le dijo esos jóvenes. ¿Y qué pasó? Terminó fracasando.
porque no escuchó el consejo verdadero. Los verdaderos amigos no traicionan. Por eso se le dice amigo. El amigo es que sabe, o la amiga, o su padre, son los que saben los secretos de los amigos. Y los amigos no se tiran para adelante. Los amigos guardan el secreto de amigos, por eso se le llaman amigos. El amigo es que sabe todo de la amiga, o la amiga sabe todo lo del amigo. ¿Por qué? Porque ellos comparten ideas. Entonces, si un amigo traiciona a otro y lo tira para adelante, ¿qué va a pasar? Que ese amigo rompió, ¿verdad?, el lazo por la debilidad de la carne, porque no entendió. Los amigos no se tiran para adelante, los amigos no le cuentan a otros amigos. Cada amigo tiene un secreto. Cada amigo tiene una coinonía. Por lo tanto, lo que yo sé de mi amigo, yo no lo puedo conversar con otro amigo. Porque cada amigo tiene una relación especial. No es lo mismo. Los amigos se llevan entre sí bien. Aunque haya problemas, porque siempre va a haber problemas. Siempre va a haber dificultades. No hay nadie que no tenga problemas en el mundo. Pero cuando tú estés en el Espíritu te guía a toda justicia y a toda verdad. Todo lo que tú tienes que hacer, bueno, el Espíritu te va a llegar, te va a guiar, porque el Espíritu no te va a decir, mira, tú tienes enemistad con fulano, aléjate de fulano, que fulano es dañino. El Espíritu nunca te va a decir eso. El Espíritu te va a decir, ora por fulano, porque fulano está débil. El Espíritu nunca te va a decir, fulano no es de Dios. A menos de que esa persona sea un perverso, porque hay gente perverso, claro. No te estoy diciendo que la gente seria, la gente que Dios tiene, porque puede hacer que tú te debilites en un momento, pero ahora tú te das cuenta si esa persona es un charlatán, si esa persona de verdad está en el Espíritu. Porque cualquiera puede caer, cualquiera puede fallar, cualquiera puede debilitarse en la carne en un momento. El cristianismo tiene su alta y su baja. No hay nadie que pueda decir, no, yo no he revelado nunca, eso es mentira. Si no dice la Biblia, si tú dices que tú no tienes pecado, cualquiera que dice que no tiene pecado dice que hace a Dios mentiroso. Porque nadie debajo del sol puede decir, yo no he pecado, yo no he cometido locura, yo no he cometido esto. Eso es mentira, porque la Biblia dice en Eclesiastés 7:20 que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, amado, la debilidad en la carne se soluciona con el Espíritu. Cuando tú alimentas el Espíritu, cuando tú estás leyendo la palabra, escudriñando la palabra, tú estás fortaleciendo el Espíritu. Tú estás debilitando la carne. Cuando tú estás ayunando, que no le da comida durante el día, no te bebe ni una gota de agua. Tú ayunas con propósito. Señor, voy a ayunar en este día. Voy a coger un ayuno para fortalecer el espíritu. Voy a coger un cilicio, me voy a acostar en el suelo. Voy a amanecer en el suelo con una sábana. Tiro una sábana en el suelo y amanezco ahí en el piso hasta el otro día. Eso es cilicio. Eso debilita la carne. Eso echa afuera a los demonios. ¿Me entiendes? Porque tú estás debilitando la carne. Cuando tú ayunas que no le da alimento ni por la mañana hasta las 6 o hasta las 12 del día, hasta que tú aguantes, de las 12 para adelante. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Alimentando el espíritu. Cuando tú escuchas mensaje de Dios, tú estás alimentando el espíritu. Cuando tú escuchas consejos de buenos hombres, tú estás alimentando el espíritu. Entonces, no podemos ocuparnos solamente de la carne. Yo no te estoy diciendo que no trabajes, yo no te estoy diciendo que no hagas tus quehaceres.
Pero tú tienes que darle más. Tú tienes que darle más al espíritu que a la carne. Para que cuando la carne se debilite, el espíritu esté fortalecido. Porque el espíritu es que te da la fuerza para tú rechazar lo malo. Para tú decir, no, no voy a hacer tal cosa. Así, amado, esto es un mensaje por la cual mucha gente está atravesando por la debilidad en la carne. Porque la carne siempre va a reinar mientras el espíritu esté apagado. El espíritu siempre está dispuesto. El espíritu es que te dice, wow, cometiste un error. Tú te sientes mal porque el espíritu te está reclamando. El Espíritu Santo te está diciendo, mira, cometiste tal error, pide perdón. Cometiste tal falla, devuélvete. No tome esa decisión. No haga tal cosa. El espíritu es que te redarguye y te dice eso. La carne nunca te va a decir, mira, deja de fornicar, mira, deja de adulterar. La carne no se arrepiente, la carne va a seguir. Dame más sexo, dame más placer, dame más comida, dame más. ¿Me entiendes? Porque la carne nunca se arrepiente, por eso no heredará el reino de Dios. Por eso dice la Biblia que seremos transformados. Por eso vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado como hizo Jesús. Jesús tuvo que transformar. Jesús tuvo que transfigurarse antes de ir al cielo, porque esta carne no puede heredar el Dios. Sino que Dios te va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Cuando tú vayas para allá arriba, Dios te va a transformar en el aire. Porque esta carne pecaminosa no puede heredar el reino de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice la Biblia que hay ¿cómo le explico? Hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne te pide adulterio, pero el espíritu te pide santidad. El espíritu te dice, quítate esos pantalones a las mujeres, esa licra, esa cosa que está provocando. Ponte una falda que te cubra, ponte una blusa que te cubra, que no enseñe la rejita de los senos, que no provoque a tu hermano. El espíritu siempre te va a decir así, pero la carne te va a decir, no, ponte más sexy para que te vea bien. Mira que te dice que te ve bien, mira que te ve más joven. La carne te dice, mira, no te pongas esa falda, porque esa falda te va a hacer más vieja. Es la carne que te está diciendo, es la carne. El diablo que te está debilitando, porque la carne lo que le gusta es lo prohibido. La carne le gusta enseñar la carne. La carne le gusta exhibirse. Pero el espíritu es que te redarguye y te dice, mira, tú estás muy sexy. Le dice a los varones, porque hay unos varones que se le ven unos bultos ahí adelante, que se le ve todo, no es las mujeres. Hay unos hombres que enseñan esos cuerpos y toda esa cosa y provocan que las mujeres se exciten. Porque no es las mujeres solamente, los hombres también. Hay unos hombres que se visten de una forma ajustable, que enseñan su cuerpo tropical, que enseñan su músculo y su cuerpo tropical, ese cuerpazo, y la mujer se le van los ojos. Se ponen a levantar pesas, a hacer diferente. No es que es malo. Para la medicina sí, para el cuerpo es bueno hacer ejercicio y todas esas cosas. Pero hay unas mujeres que se hacen para levantar en los glúteos, para que los hombres la vean. Porque está en la carne. Mujeres que se graban en el espejo, se gustan ellas mismas. Los hombres también se gustan ellos mismos, se ponen un Kelly y una recortada, se ponen arete, se ponen diferentes tipos de diablura,
para que las mujeres lo deseen. El hombre tiene que estar siempre cubierto. El hombre no puede enseñar su pecho. El hombre tiene que enseñar, no puede enseñar ni sus piernas, ni nada. Porque eso es pecado, eso es ocuparse de la carne. Por lo tanto, llegará el momento donde Dios te va a dar tu recompensa. No es que tú no te debilites, tú te vas a debilitar, pero llegará el momento donde tú te arrepientes y Dios te va a aceptar. Porque no fuiste tú que quisiste, fue tu debilidad. Pero hay gente que no es debilidad que tienen, son demonios, son espíritus que lo gobiernan. ¿Me entiendes? Pero si fortalecen el espíritu, si se ocupan del espíritu, dice la Biblia, someteos pues a Dios. Escucha lo que dice Santiago. Escucha lo que dice Santiago, el libro de Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, el diablo va a salir de ti si tú te sometes a Dios, si tú lo resistes. Cuando la carne venga, mira, yo quiero verte desnudo, el espíritu le va a decir no. Mira, yo quiero beberme una cerveza. Mira, yo quiero ir allí y matar una gente. El espíritu te va a decir, la Biblia dice no matará. Es una lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Por eso es que dice la Biblia que entre sí hay una lucha. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne quiere traer pleito, contienda, disensiones. Pero el espíritu te dice, mira, tú tienes que arrepentirte de eso. Mira lo que tú dijiste. Por eso hay un versículo que nosotros nos quemamos mucho, que dice, el que te quiera poner a pleito, déjale también la túnica. Amado, es fuerte llevar ese mensaje. Es fuerte someterse a eso. Pero hay que hacerlo. A veces uno no quiere, amado, pelear con sus hermanos, sus amigos, ni con nadie. Pero hay veces que hay uno que está en la carne y hay otro que está en el espíritu. Entonces el del espíritu no quiere pelear, pero el otro lo excita a pelear. El otro te provoca a que se te desate la ira. Amado, yo no sé cómo es que nosotros vamos a permanecer. Porque la Biblia dice, un nuevo mandamiento dejo, que os améis los unos a los otros. Pero parece que nosotros hemos entendido mal, que nos consumamos uno con otro. Entonces no dejamos que el espíritu tome su lugar en nuestra vida, amado. Para dejar los pleitos, para dejar la contienda, para dejar todo eso. Amado, eso no es de Dios, eso es del diablo. El hablar mentira es del diablo. Y todo aquel que habla mentira, dice la Biblia, que es hijo del diablo. Todo aquel que hace pecado, amado, que practique el pecado siempre es del diablo. No puede heredar el reino de Dios. Entonces, amado, le voy a dejar con este mensaje. Le pido que se suscriba a la página, que este mensaje lo comparta. Compártalo, amado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, La Biblia Oficial en Audio en YouTube. Nuestro canal de la Biblia Oficial en Audio. Vayan a YouTube y suscríbase, que ahí tenemos todos los libros de la Biblia, amado. Así que ya ustedes saben, también nuestro canal Alimento de Dios para el Mundo. Suscríbase, amado. Así que Dios me le bendiga. Gracias a todos los que van a ver este video y espero que sigan hacia adelante. Dios le bendiga.